Muy buenas tardes, nuevamente gracias por permitirnos compartir con ustedes este espacio. Nuevamente tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Marilena Gordillo. Male, buenas tardes. Monseñor, muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Feliz con la resurrección del Señor. No podemos menos que estar felices y entusiastas y llenos de esperanza y de fortaleza, porque en la vida no faltan problemas, pero con el Señor que ha vencido hasta la muerte y el pecado, con Él saldremos victoriosos, efectivamente, qué bueno. ¿Y cómo te fue de fiestas allá en tu comunidad? Újale, pues de lo más divertido, 2 días de fiesta, festejando al Señor de la resurrección, resucitando con Él. Fíjese que fue una gran bendición estar por ahí. ¿Se llama tu comunidad, me dijiste? Es el rancho El Trapichito. Que pertenece al municipio de Venustiano Carranza. ¿Pero como parroquia? Pertenece a Matenango. A Matenango, a Teopisca, a Teopisca y a Matenango del Valle, efectivamente. Uh-huh. Qué bueno, felicidades, un saludo cariñoso a toda la familia por allá y a toda la comunidad. Muchas gracias, Monseñor. Recuerden que nuestro programa es con la intención de que podamos compartir inquietudes, dudas, preguntas, sugerencias sobre cualquier tema religioso. Recuerden que ya pueden mandar sus preguntas o sus mensajes al 967-101-2955 de esta emisora o a las demás aplicaciones que ustedes ya bien conocen. Y también transmiten este programa las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria y pueden mandar también sus mensajes a la emisora católica de Comitán 963-634-1062 y de Trinitaria 963-154-7780. Y empezamos como siempre lo hacemos con este canto. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar una lectura bíblica que nos inspira mucho. Es lo que Jesús dijo a Nicodemo. Es un texto bellísimo que pueden ustedes encontrar en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. Juan 3, versículos del 5 al 8. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, vamos ahora a tratar de responder a las preguntas que nos hicieron favor de enviarnos hace 8 días. Recuerden que hace 8 días no las íbamos comentando directamente porque eran demasiadas las preguntas. En esta ocasión también disculpen que no tengamos mucho tiempo porque son 21 preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos. A ver si esperamos que nos dé tiempo en la duración de nuestro programa. La primera dice: hay un hombre que es alcohólico y quiere hacerme su novia para sacarlo de su enfermedad. ¿Cree que hago lo correcto? Mandó a la persona su nombre con esta pregunta, pero por obvias razones no digo el nombre, pero sí estoy pensando en la persona que conozco. Dice que uno que es alcohólico le propone que ella sea su novia como una forma para que él salga del alcoholismo. ¿Qué le podríamos decir, Male? Vale, pues considero que no es la forma correcta. No podemos agarrarnos de personas como si fuera nuestro bastoncito. Cada uno nos bastamos y nos sobramos para salir de nuestros problemas, obviamente aferrados de Dios. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana no funciona esa relación y el joven de pronto dice, pues yo ya no quiero seguir viviendo o qué sé yo? La va a culpar siempre a ella. No considero que sea lo correcto. Humildemente yo respondería que no es lo correcto, sino más bien que busquen ayuda a los dos, pero no pensar en que una relación puede ser la solución para una enfermedad como es el alcoholismo. Sí, en efecto. Yo te propondría, y hablo de tú porque te conozco, yo te propondría
que primero él demuestre que ha superado su alcoholismo. Tú dile, si de veras me quieres, por ti en primer lugar y luego por mí, deja el alcohol. Y si él durante algún tiempo, no menos de un año desde luego, pero más de un año, él demostrara que el amor a ti le ha ayudado a vencer este problema, pues habría que ir pensando de que a lo mejor sí conviene un posible noviazgo, pero que ya te demostró el amor que te tiene. Porque si es solamente así como te dice, si tú eres mi novia, dejo de beber. No, eso tiene que ser previo. Porque si no, en cualquier ratito que tenga algún pequeño problema, él va a volver al alcohol. ¿Y para qué te cuento? Sería una desgracia para ti. Y después efectivamente te estaría echando la culpa, como bien dice Male. Mi recomendación que sería, no aceptes un noviazgo así luego, sino dile, si de veras demuestras que me quieres, deja de beber. Y si lo hace durante una buena temporada, no menos de un año, y de veras tiene tratamiento, ojalá que pudiera ir a AA, Alcohólicos Anónimos, o con algún psicólogo, de esos que hay buenos psicólogos desde luego, algunos que son muy de acuerdo con la palabra de Dios, porque hay otros psicólogos que dicen lo que algunas ciencias dicen, pero no de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si vas a dar un tratamiento y se viera que va funcionando, ya se podría ver hasta qué punto conviene un noviazgo. Pero de momento yo no te lo recomendaría tal cual. Ahora, tampoco tú te vayas a sentir culpable que él diga, pues si tú no eres mi novio, yo sigo tomando. Ya no es el problema tuyo, es problema suyo. Tú no te culpes de su alcoholismo. Que diga, porque tú me rechazaste, yo sigo bebiendo. No, porque sigue bebiendo antes de que te propusiera el noviazgo. Así es que en ese sentido no te sientas tú culpable, por favor. Ni digas, es que por mi culpa él sigue bebiendo. No es cierto. Él va a encontrar a alguien en quien justificarse, a quien echarle la culpa, pero no es verdad. La responsabilidad es muy suya. También preguntaban la semana pasada, comentaban, los discípulos no entendieron la parábola del sembrador. Entonces Jesús les dijo que a ellos les había sido revelado el reino de los cielos, pero a los otros no. ¿Quiere esto decir que Jesús enseñaba su doctrina de manera esotérica? Bueno, es el texto, en varias partes aparece en la Biblia, de que no le entendían, no comprendían muchas cosas y a veces les hablaba en parábolas que son como comparaciones, como ejemplos, como unos cuentitos, digamos así. Si son enseñanzas dichas con alegorías, con símbolos. Pero eso es esoterismo. ¿Qué significa el esoterismo? ¿Es una teoría o un estilo, un método esotérico? El esoterismo es parte de la filosofía de Pitágoras, un gran pensador griego de la antigüedad, que recurría a la cábala y a la analogía que no eran accesibles a los no iniciados. Es decir, era una serie de lucubraciones y fantasías, pero que más bien como que dependían de la suerte o de la cábala, pues, de como a ver qué sale de las cartas o de otro tipo de suertes. Jesucristo no acudía a eso. Jesucristo explicaba las cosas, pero quería que se entendieran con lo mejor posible. Y él recurría mucho a las alegorías. Y es un lenguaje muy común en Oriente y en algunas otras partes. Entonces no es propiamente un esoterismo, sino es la intención de Jesús de aclarar las cosas y ponerlas en un lenguaje simbólico que sirva para todos los tiempos. Eso es bien importante, la forma como Jesús explica sus enseñanzas. Y hoy también, por ejemplo, Monseñor Enrique cada 8 días, al empezar su reflexión dominical, siempre empieza con algún caso que aconteció. Empieza más que con una parábola, con un hecho de vida, con un acontecimiento. Entonces son distintas metodologías, pero no necesariamente es esoterismo en el sentido técnico de la palabra. También preguntaban, ¿qué se necesita para ser religiosa? Soy una señorita que está con esa inquietud. A ver, Male, ayúdame a contestar. Entonces, ¿qué se necesita para ser religiosa? Yo digo unas palabritas mientras Male piensas otras respuestas, porque es una pregunta que tú también te has hecho en algunas ocasiones. Sí, claro. Y
Hay personas aquí que yo conozco que se han hecho esa pregunta y han dicho unas sí, otras dicen que no. Yo conozco a varias personas que se han hecho la misma pregunta, tanto en la juventud como cuando la juventud ya no es tan clara. Es decir, son preguntas existenciales. ¿Qué se necesita para ser religiosa? En primer lugar, pedirle a Dios: Dios mío, si tú me llamas para que te consagre todo mi ser, dame señales, ayúdame para que esto sea claro, cada vez más claro. Entonces, lo primerito es pedirle a Dios, porque esta vocación es un regalo de Dios. No es nada más que yo quiero, yo deseo, sino que Dios quiera. Es como una relación esponsal, un noviazgo para un matrimonio. Se requiere que los dos quieran, él y ella. Aquí también, que Dios quiera y que tú quieras. Porque si tú quieres y Dios no quiere, no se puede. Si Dios quiere y tú no quieres, tampoco. Eso en la Biblia es muy claro. Dios muchas veces llama a alguien, y por ejemplo al joven aquel que tenía mucho dinero y quería, y Jesús le llamó, pero a última hora él ya no quiso. Hubo la vocación de parte de Dios, pero él no quiso, no se realizó la vocación. Hay otros a quienes Dios no quiere llamar, por ejemplo uno que había curado a Jesús en un endemoniado, le dice: yo quiero seguirte. Y Jesús dice: no, fíjate que no, tú dedícate a tu pueblo, a tu familia, a tu comunidad. Entonces, él quería, pero Jesús no quiso. Entonces, tienen que ser las dos cosas. A veces Jesús quiere y la persona no quiere, a veces es al revés. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, repito, pídele a Dios: Dios mío, si me regalas esta vocación, ayúdame para que se abran caminos y se abran espacios. Y segundo, que tú también consultes diversas vocaciones religiosas. Hay algunas que se dedican a escuela, otras a misiones en las parroquias, otras a atender enfermos, a atender a niños huérfanos, a hospitales, a asilos, a misiones en lugares muy distantes y muy pobres. Entonces, hay distintas vocaciones. Hay religiosas que se dedican, por ejemplo, a atender las parroquias, a los sacerdotes, a los obispos, pero así igualmente a los pobres, a los necesitados. Aquí en San Cristóbal tenemos muchas congregaciones. Tenemos desde las que atiende el Colegio Tepeyac, por ejemplo, u otros colegios parecidos en la diócesis, o tenemos las hermanas misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, o tenemos a las hermanas franciscanas que atienden unas el hospitalito y otras el asilo de ancianos, o tenemos a las hermanas Lucy y Clemen, que son misioneras de corazón y andan por todas partes sirviendo, y como ellas las demás, la hermana Efigenia, la hermana Mari Carmen, etcétera. No hago otros nombres, hermana Penélope. Hay personas muy misioneras que están atendiendo de otra forma. Y hay también vocaciones contemplativas. Tenemos a las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, cuya vida es consagrarse de día y de noche, hacer oración y penitencia por la salvación del mundo y para salvar a nosotros pecadores. Entonces hay muchas formas de vocación. Entonces, ¿qué te pediría o qué te sugeriría? Primero, pídele a Dios. Segundo, consulta, conoce, ve, haz la prueba. Algunas muchachas van y están unos días con alguna congregación y ven si les parece ese camino, adelante. Entonces conviven con las hermanas de X congregación para que vean si ese estilo de vida les parece bien. ¿Algo más podrías agregar, Male? Que a veces como jovencitas nos confundimos y decimos cuál será mi verdadero camino o por dónde yo me voy a desarrollar mejor. O a veces también la presión de me gustan mucho las cosas del Señor y la familia, ¿no? De que si estás metida siempre en coros y en iglesias y eso, de seguro que vas a ser buena religiosa. Aquí a mí me ayudó mucho el reflexionar sobre una palabra, la palabra del Señor que dice: mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, si nos consideramos sus ovejas, escuchemos la voz del Señor. Él nos va a decir para dónde, por dónde somos buenos y en dónde debemos quedarnos, porque lo importante es que donde nos quedemos, demos mucho fruto, demos fruto y en abundancia, donde quiera. Si decidimos ser madres de familia, que seamos las mejores madres de familia, educando en rectitud a nuestros hijos. Si decidimos quedarnos solteras, bueno, pues vamos a dar todo lo que tenemos en nuestra soltería. Dice la palabra de Dios que es mejor la mujer que se queda soltera porque le sirve más al Señor. Entonces, hay muchas vocaciones. Lo importante es conocer, probar, porque también dice la Biblia: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Entonces, probemos ir a hacer una experiencia. Si de plano no nos sentimos cómodos, bueno, busquemos hacer otras experiencias.
Es el ejemplo, por ejemplo, de mi hermana o de Lupita, que nos ayudan aquí en la casa episcopal. Mi hermana le ha encontrado mucho sentido a no casarse y estar dedicada, primero a mis papás y a la familia, segundo al pueblo, a la comunidad, y tercero a colaborar conmigo cuando yo era párroco o ahora como obispo. Lo mismo Lupita. Lupita empezó por ser misionera, muy jovencita, y después atendiendo a un sacerdote, al padre Agustín, que paz descanse. Después ya tiene con nosotros muchos años ayudando y le ha encontrado mucho sentido. Si servir a Dios y colaborar con el obispo, con un sacerdote en el trabajo pastoral, es una forma también de realizarse como personas. Y se sienten fecundas, se sienten mujeres realizadas. Entonces hay distintas vocaciones. Pero si Dios llama a alguien para una vocación especial, pues pedirle mucho al Señor que le ayude. Esperamos que haya quedado suficientemente clara nuestra respuesta. Guadalupe Carpio Aguilar comenta: a mí también me encanta la música tradicional, la disfruto. Porque recuerdan que había una pregunta que si era buena la música tradicional. Yo digo que también la disfruto. Qué bueno que Guadalupe Carpio Aguilar nos dice que también, yo también la disfruto. Y lástima que los jóvenes hoy no les gusta mucho eso, les gusta más el tamborazo y el ruido. Eso me sonó a pedrada, monseñor. Pero bueno, la música tradicional tiene su belleza. Y hay otros que les gusta la música aburrida. Es cierto, la música clásica, que para algunos ignorantes es muy aburrida. Pero para los que sabemos disfrutar la belleza, la armonía de la sinfonía, es una preciosidad. Ánimo, Guadalupe Carpio, felicidades también, disfrútalo mucho. Saludos a Lupita. Nos dice: felicidades por su programa de parte de sus acólitos del domingo, Aldo, Karen y Cristal. Lo escuchamos en familia. Gracias, un saludo muy cariñoso a esta familia, ¿eh? Les queremos mucho, tanto a los niños, a Aldito, luego a Karen y a Cristal, como a sus papás, a su papá y a su mamá. Un saludo muy cariñoso. El grupo Nuestra Señora de Belén pregunta: ¿por qué necesariamente en Semana Santa se bautizan personas adultas? ¿Tiene algún significado en especial? Gracias por la pregunta. ¿Tú dónde fuiste a la vigilia pascual, Male? Te pregunto por si en tu parroquia hubo bautismos de adultos. No. En mi parroquia nos dedicamos prácticamente a organizar la pachanga del Domingo de Resurrección. Entonces prácticamente fue algo muy sencilla lo que se hizo pues para celebrar o conmemorar el sábado y ya preparar todo para el domingo. Es verdad. En Catedral tuvimos este año 8 adultos. Adultos significa jóvenes, ya personas un poquito grandes, no viejitos, que fueron bautizados. Pero en muchas de las parroquias de nuestras iglesias hubo bautismos de adultos, varias. ¿Y primeras comuniones también? Junto con el bautismo se hace la primera comunión y la confirmación. En esos casos se hacen los 3 sacramentos simultáneamente. En muchas parroquias. Yo recuerdo mucho, hace como 3 años, el obispo de Tapachula me decía que tenían como 2,000 personas así adultas que se habían bautizado en la vigilia pascual. En nuestra diócesis, quizá cerca de unos 1,000, yo sí calculo que sí, porque en todas las parroquias hubo, y en unas más y en otras menos. La pregunta que nos hacen: ¿por qué necesariamente en Semana Santa se bautizan personas adultas? Si tiene algún significado especial, sí. Ahora, no necesariamente. Sí, es muy convenientemente que se bauticen en la vigilia pascual, porque al celebrar el paso de Jesús de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del sepulcro a la resurrección, significa exactamente lo que hace el bautismo según el capítulo 6 de la carta a los Romanos, que dice San Pablo que quienes somos bautizados somos injertados en la muerte de Cristo y con él resucitamos. En la antigüedad, como se bautizaban ya personas jóvenes o adultos, de los niños también, pero fue muy con el tiempo, que siglo IV y V, que se empezó a generalizar el bautismo de niños. Pero en los siglos anteriores había en las iglesias una como alberquita, una piscinita, donde se les sumergía en el agua, como si fuera en el río, se les sumergía 3 veces. Yo te bautizo en nombre del Padre, y se les sumergía, salía. En nombre del Hijo, se les sumergía otra vez, salía. En nombre del Espíritu Santo, y salía otra vez. Era como sepultarse, es decir, como si uno se ahogara el pecado. Y de ahí sale nuevo. E incluso esa piscinita tenía 3 gradas, para significar los 3 días de Jesús en el sepulcro, con el cual iba a resucitar. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Muerte y vida. Muerte y pecado y resurrección. Entonces, por eso es muy conveniente que en la vigilia pascual se celebre los bautismos.
no solamente de adultos, sino también de niños. La misma razón es para que cuando no se ha hecho en la vigilia pascual, se prefieran los domingos para hacer los bautismos. Claro que por si alguna razón alguien no puede, se puede hacer en cualquier día de la semana, o los sábados en la tarde, que ya es el principio del domingo. Pero el mejor día de los bautismos es el domingo, y en comunidad, porque es integrarse a la familia de los creyentes en Jesús. Entonces, ¿tiene un significado especial? Sí, que es ese pasar de la muerte a la vida, morir con Cristo y resucitar con Él. Pero reitero, no es el único día, pero eso es un día que tiene un simbolismo muy especial, y lo disfrutamos mucho con ellos. Preguntan, no sé si me puede ayudar, es que me siento muy tímida. Cada vez que me habla alguien me pongo colorada. Ya no quiero seguir así, deseo ser fuerte, pero no puedo. ¿Usted cree que hay un remedio para eso? ¿Qué me aconseja? Miren, esto es parte de la vida. Yo hace tiempo, cuando me presentaban algunas cosas, también uno se pone rojo. O cuando en alguna ocasión te hacían una broma, o uno se pone molesto, uno se... No, eso sí es cierto. Se manifiesta. Si el que uno se ponga rojo significa una reacción que hay de la parte de uno. No siempre es de timidez. A veces es de coraje. O de vergüenza. A veces es vergüenza, o es pena, o que uno no sabe cómo reaccionar. O que a veces se nos sale del control los sentimientos, que de buenas a primeras uno se pone rojo y dice, ay, ya me dio vergüenza, ya me cacharon, ya me cayeron. Bueno, hay varias razones por las cuales uno pueda sentirse, así como tú dices, que se ponga uno todo colorado. Se puede pasar a cualquier persona. Esa es parte de la vida. No te preocupes. Poco a poco vas a tener más seguridad en ti misma. Tú dices que te sientes muy tímida. Mira, poco a poco vas a tener experiencia. Porque, por ejemplo, vas a saber cómo responder a un muchacho que te echa un piropo. O vas a responder a alguien que te molesta y te cae mal. Eso vas a tener experiencia. Y la experiencia hace que no te sientas como una primera reacción que tienes. Nos ponemos colorados cuando a veces no sabemos cómo reaccionar. Claro. Es la reacción más inmediata. Y ahora que digo, ¿qué hago? Se pone uno coloradote. Así pasa. Pero eso poco a poco se te va a ir quitando. Segundo, pídele a Dios que te ayude, que te dé la sabiduría para saber cómo responder y que tengas una preparación ya de tu respuesta. Por ejemplo, digas, si un muchacho me dice esto, ¿qué le voy a decir? Que tú lo pienses, que te vayas preparando mental, afectivamente, psicológicamente, para que sepas cómo afrontar ciertas cosas. Pero no te angusties demasiado, estos son partes de la vida. ¿O tú qué experiencia tienes? Pues yo también era bastante tímida en la primaria y parte de la secundaria. Es como una parte de inseguridad que tenemos a veces los jovencitos como adolescentes. Nos cuesta relacionarnos y precisamente como no nos relacionamos, cuando de pronto nos hablan, pues nos sentimos bastante tímidos. ¿Por qué me habla a mí? ¿Qué quedará? ¿O será que hice algo malo? ¿O qué sé yo? Entonces aquí lo importante es poco a poco ir venciendo esa timidez, como dice Monseñor, convivir con más gente, buscar relacionarse más. Yo sé que puede ser muy difícil ahorita que estás como tímida, pero ve venciendo poco a poco, relaciónate, ve venciendo obstáculos y cada vez te vas a ir dando cuenta de que no eres tan tímida como te lo imaginas, solo eres un poquito insegura, pero conviviendo con la gente y practicando vas a ver cómo se te va a ir yendo la timidez y ya no te vas a poner colorada. Y pídele a Dios que te ayude y verás que las cosas salen bien adelante. Gracias, ánimo. También preguntan, ¿qué se puede hacer? Es que hay algunas familias que piden apoyo en la presidencia municipal a nombre de la comunidad, pero sin que la gente se entere. Ya tienen una urna, ya mucho antes pidieron ganado y lo malo es que son de la Iglesia Católica. Ah, caray, ah, caray. Ah, caray, ah, caray. Dice que piden ayuda a la presidencia municipal. No dicen de dónde. Si hablan de ganado, probablemente no sea aquí San Cristóbal, pues aquí no es una zona ganadera. No sé de dónde nos llegó esta pregunta. Dicen que es gente católica la que hizo esta petición. Bueno, lo malo son dos cosas que yo veo aquí en su mensaje. Dice, sin que la gente se entere. Entonces, si piden apoyos para la comunidad sin que la gente se entere, vamos a poner un ejemplo. Si piden ganado, y aquí en San Cristóbal, pues el ganado no es una zona ganadera, pues obviamente la gente ni sabe cómo cuidar un ganado y lo van a echar a perder. Entonces la gente tiene que saber. Si la gente dice, bueno, vamos a pedir algo a la presidencia, porque lo hacen con mucha frecuencia. Yo recuerdo en una parroquia, Amatán, fueron a pedir al presidente municipal que les ayudara con la pintura de la iglesia.
y como es del partido ese, de ese color, pintaron la iglesia de toda de verde. Y les dimos una buena regañada. Claro. Porque fue la Junta Católica de allá quien pidió pintura sin pedir el color, pero el presidente aprovecha toda ocasión para ello. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se pide. Segundo, que la gente sepa. Que la gente sepa para que sepamos qué vamos a pedir. En algunas partes piden, por ejemplo, ayuda a la presidencia que para traer un conjunto que cuesta X miles de pesos. No, eso sí no. Que la gente sepa para qué. Porque si es para una fiesta religiosa, algunos piden para los cohetes, o para la música, o para otras necesidades. Bueno, que la gente sepa y que lo vean de acuerdo con el respectivo párroco para ver si es lo más conveniente. Que pidan ayuda de acuerdo con la gente y que, segundo, dicen aquí que ya tienen una urna. Ah, caray, habría que ver qué significa eso, que significa que ahí pongan sus votos ya para X candidato. No se puede, eso no es válido. Si se comprobara eso, es ilegítima esa elección. Pero no pueden tener una urna con votos porque eso solo lo controla el Instituto Nacional de Electores, de Elección. El INE, que antes se llamaba el IFE, hoy se llama el INE, Instituto Nacional de Elecciones. No pueden tenerlo porque eso solamente se entrega el mero día de las elecciones. Concretamente habrá elecciones el 7 de junio en todo el país. Aquí en Chiapas ese día solamente elegiremos a diputados federales, que son 12, por representación directa. Y hasta el 19 de julio habrá elecciones para diputados locales y para presidentes municipales. Hasta esa fecha es cuando se puede tener una urna que de veras valga para las elecciones. Pero eso no pueden tener una urna antes. Y aquí está el grave problema, que si les piden alguna cosa a la presidencia municipal y les pone como condición que voten por X partido o candidato, eso sí es totalmente reprobable. Totalmente reprobable. Y que vendan su voto, no. Que comprometan en nombre de la iglesia el voto de la comunidad católica para un partido, eso sí que no. Es muy triste que algunos hermanos evangélicos, a veces los pastores, se comprometen con algún líder para darle X número de votos. Eso no es válido. En las mismas leyes lo prohíben. Eso está prohibido en la legislación mexicana. Que alguien haga un proselitismo religioso a favor de un partido, eso está prohibido totalmente por las leyes. Y es una indignidad que se utilice la religión para X partido, para X grupo. Eso no se puede. Eso está totalmente prohibido por las leyes y es nada recomendable. Nosotros sí en esto les pedimos que tengan mucho cuidado, católicos y no católicos, que no vendan su voto, que no comprometan su voto, sino que piensen a quién van a dar su voto. Es muy triste que ahora las elecciones o los procesos electorales, las campañas, se centren mucho en regalar cosas. Y hay mucha gente que va a ver qué me dan, a ver qué me regalan. No, ve a conocer personas, ve a escuchar propuestas, ve a analizar inquietudes. Y no solamente a ver qué te ofrecen, sino vayan y hablen y digan, aquí necesitamos un pavimento, o luz, o un hospital, o necesitamos una escuela, necesitamos que nos arreglen una calle, que nos arreglen esto, aquello más allá. Si hacer propuestas, ahí sí ve, pero si va solamente por interés a ver qué me dan, eso es degradar la democracia. Eso ya es echar a perder el avance del pueblo. Dependemos mucho del voto de las personas, pero el voto no se puede comprar. Y es muy triste que hoy las campañas, si no tienen dinero que regalar los candidatos, pues la gente ni va. O pensar que un candidato tiene muchos votos porque hay mucha gente que lo sigue, pero es porque les regala muchas cosas. Eso no es verdadera democracia. La democracia significa es que el pueblo decida a quién le da su voto, pero es a personas en quienes tenga confianza, que tengamos ya seguridad de que tienen experiencia para el servicio, que son personas dignas de crédito, que han demostrado en su vida su capacidad de servicio, no que quieran comprar el voto con el dinero, que por otra parte es dinero de nuestros impuestos, no sale de sus bolsillos. Tengamos mucho cuidado con esto y gracias por la pregunta que nos mandaron al respecto, pero ya es hora de
unos 10 minutos de descanso para que ustedes nos hagan favor de enviarnos sus mensajes. Nos están llegando, pero reitero, como son muchas preguntas, disculpen que no las leamos en esta ocasión nuevamente, pero las tenemos en cuenta para que dentro de 8 días podamos dar una respuesta muy puntual. Y yo les agradezco mucho que las manden así con tiempo, porque eso nos permite pensar un poco la respuesta y no darla de una forma muy breve y muy sintética. Regresamos pues en unos momentos.
Muchas gracias por estarnos enviando sus mensajes. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos todavía pendientes, pues todavía nos quedan varias preguntas todavía, nos quedan pues más de 10, así que vamos a apurarnos, Male, por favor. Claro que sí, el grupo Nuestra Señora de Belén preguntaba, ¿cómo se maneja el libro del Catecismo de Iglesia Católica? Bien, recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica no es el Catecismo de la Primera Comunión. La Primera Comunión es una síntesis muy pequeña y muy breve de preparación para la comunión. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro grueso, casi del tamaño de la Biblia, más o menos parecido, y tiene 4 partes. La primera explica el credo palabra por palabra. Creo, ¿qué significa creo? En Dios, ¿qué significa Dios? Padre Todopoderoso, ¿qué significa Padre? ¿Qué significa Todopoderoso? Y así, Jesucristo, que nació de la Virgen María, etcétera. Todo lo que está de nuestra fe en la base fundamental, que es el credo, lo explica palabra por palabra. Segundo, la segunda parte es sacramentos. Sí, cada uno, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, etcétera, va explicando uno por uno con su fundamentación bíblica y los requisitos que tiene para celebrarse. La tercera parte nos habla de los mandamientos, es decir, cómo tenemos que vivir, y explica mandamiento por mandamiento con mucho detalle, ya en forma actualizada. Todo eso está en la Biblia, pero se hace de una forma más adecuada y actualizada a nuestros tiempos. Y la última parte es la oración, las diversas formas de oración, cómo hacer oración, y fundamentalmente el Padre Nuestro explica igualmente palabra por palabra. ¿Cómo se puede manejar? Bien, no es indispensable que se lea desde el principio hasta el final, porque es bastante largo. Más bien, tiene al final un índice de palabras que a uno le pueden interesar. Que alguien diga purgatorio, a ver, ¿dónde dice purgatorio? Y te va al número tal del catecismo, habla del purgatorio. Las pruebas de la existencia de Dios, pues están en tal parte y te remiten ahí a qué número del catecismo donde se encuentra la respuesta. Entonces, palabra por palabra, que tú digas, por ejemplo, bautismo, porque quiero saber del bautismo. El catecismo te dice ahí todo lo que tú quieras saber sobre el bautismo. Entonces es un libro muy recomendable. ¿Dónde lo pueden adquirir? En las librerías católicas. Aquí en San Cristóbal hay algunas. Hay una por aquí en Insurgentes. Hay otras allá, la del seminario, que está a un ladito de la Curia, ahí en 5 de febrero. Hay otras también en otras partes. Y si no, en Tuxtla está también la editorial de la Buena Prensa, que es de los padres jesuitas, y ahí tienen cantidad de libros que ustedes puedan encontrar, y la dirección es muy fácil de llegar, se las doy de inmediato. Nosotros ahí vamos a comprar desde Biblias, libros de cantos, de todo tipo de libros, se las recomiendo mucho, no me dan a mí ninguna recompensa por hacer la propaganda, pero es con la intención de evangelizar. Está en Tercera Oriente Sur, número 165. Tercera Oriente Sur, 165. Está muy de Catedral hacia atrás, atrás de la Catedral, como a 2 cuadras aproximadamente está ahí. Y el teléfono es la clave 961, por si quieren preguntar, 613-2041. 613-2041. Ahí pueden preguntar desde costos y si tienen determinado libro. También preguntaban, ¿podemos regalar la ropa que se utiliza en el bautizo? Es que ya no les queda y a otros niños les puede servir. ¿Tú qué opinas? Por supuesto que sí. No, considero que la verdadera bendición no está en la ropa, sino en el sacramento que se recibe. Efectivamente, y muy recomendable que nos puedan ustedes regalar estos ropajes, estas vestiduras, efectivamente, porque es la mejor manera como seguir vistiendo a Jesús. Es una forma muy bonita y ojalá que mucha gente lo pudiera hacer. También preguntaban, ¿qué significa la vela que se enciende en nuestro altar? La vela siempre es luz, pero es calor de vida. La vela no solamente alumbra, si usted le mete la mano se quema, si significa calor de vida. Eso es Dios. Dios es luz que nos da vida, como el sol. El sol es luz, pero es calor. Si estamos en una parte muy fría y nos ponemos al sol, qué rico. Entonces el sol es fuego. El sol es fuego.
Cuando ponemos una vela o una veladora, es calor de vida y luz. ¿Qué pasa cuando una persona ya falleció? Se enfría. Decimos, ya está frío, ya falleció. En cambio, cuando todavía tiene calor de vida, todavía está calientito, tiene vida. Entonces significa, es el calor y que es vida. Dios es calor de vida, que nos ilumina, que nos da vida. El verdadero sol es Cristo, que nos da no solamente luz, sino que nos da el calor de vida para que podamos tener vida. ¿Qué le pasa, por ejemplo, si usted siembra unos granos de maíz debajo de un árbol que le da sombra? Sí nace, pero no crece ni da fruto, porque requiere no solamente la luz, sino el calor del sol, que le pegue el sol. Jesucristo es luz, camino, pero es calor de vida. Eso significa la vela que se enciende en el altar y en cualquier parte, en el altar de la casa, en el altar de la iglesia o en cualquier parte. Por ejemplo, si ponemos una vela para los difuntitos en su tumba o en torno a su cadáver cuando se está haciendo la velación, ¿qué significa? Que queremos que para ellos les alumbre la luz eterna, que es el calor de vida eterna. Que tengan el calor de vida, es decir, que no se estén fríos, sino que tengan el calor de vida. Es un simbolismo muy bonito. También preguntaban, soñé que una señora me dio unos alacranes y unas tarántulas y que me picaron. ¿Qué significa? Ay, jole, este sueño sí no me gusta. Que le dieron unos alacranes y unas tarántulas que le picaron. Primero no se angustien. No significa que eso vaya a pasar. No se preocupe. Son sueños que a veces nos pasa porque, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un animal así medio raro, dije, ay, que no lo vaya a soñar en la noche. Y soñó dinosaurio. Y no lo soñé para nada. Uno mismo tiene que acondicionarse, porque a veces uno mismo se está fijando, preocupando, o ve, y eso se queda en la noche y el inconsciente lo trabaja. Entonces, en la noche antes de dormir, encomiéndese a Dios, y dejemos la mente tranquila y no nos angustiemos demasiado por esto, porque a veces nos hace eso soñar. Yo, por ejemplo, en días pasados estaba con la angustia de que tenía que entregar un escrito y en la noche soñé que estaba en la computadora y se me borraba, que le seguía otra vez y se me volvía a borrar, y yo angustiado de noche, pero dije, pues es que ayer yo andaba preocupado que tenía que entregar un escrito, ahora que estuve en Bogotá, en un encuentro del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano para Asuntos de Teología India, y yo tenía que entregar un escrito y no lo acababa. Entonces yo estaba con esa angustia y en la noche lo estuve soñando, pero no se angustie, persona. Creo que también es la postura, ¿no? Yo anoche soñé por primera vez, soñé con serpientes, culebras así feas, pues no recuerdo bien cómo, porque hasta eso, cuando desperté bien asustada y yo seguía viéndolas así como que en el cielo, seguía imaginándome en la oscuridad de mi cuarto, seguía imaginándome las culebras y me desperté así como si fue muy real el sueño. No suele sucederme, pero me sucedió. Y de pronto me di cuenta, la postura que yo tenía había quedado tantito boca arriba, y pues a mí me pasa cuando duermo boca arriba, pues de pronto sueño cosas de ese tipo, y todavía dije, espero borrarlo de mi mente, y solo me quedó presente. Ahorita precisamente me acordé de que sí soñé serpientes, pero no recuerdo en qué postura, pero yo pienso que más bien fue por la forma en que dormí. Y además una buena confesada y se le pasan esas cosas. Es que me junto con algunas víboras. Bueno, también comentan, es una injusticia que el gobernador federal dice, cambie el horario de verano, no respeta a millones de inconformes del pueblo de Dios. Bueno, primero no hay un gobernador federal, y tampoco depende del gobierno local, no es del gobernador estatal, es una cosa federal. Pero, ¿por qué se hizo? Ellos dicen que es para ahorrar energía. Y ahora, no hay millones de inconformes. Es solamente en algunas partes aquí de Chiapas, de Oaxaca, de otras partes donde no cambian. Pero en otras partes, campesinos e indígenas, todos cambian el horario. Todos lo cambian. Entonces sí, hay algunas comunidades, nosotros aquí respetamos. Si yo voy a comunidades donde no cambian y me adapto a su horario. En otras sí han cambiado y sí me adapto a su horario. Voy a poner un ejemplo, Cocingo. Antes, pues la ciudad ahí de la cabecera municipal no cambiaba, porque decían, todas las comunidades no cambian, pero han visto que por razones prácticas cambian, y lo han cambiado. Entonces cambian, la cabecera de Ocosingo ha cambiado, no ha cambiado así en las comunidades. Y lo mismo en otras partes. Pero en esto es un poco secundario. Pero repito que en todo el país se siguen los cambios. Indígenas y no indígenas, todos siguen los cambios porque es lo más práctico.
Yo acabo de venir ahora de Colombia para una reunión que tuvimos allá, que me citaron, y pues allá ahora están en el mismo horario que México, porque ellos de ordinario están en otra hora. Y esta es una práctica, desde que yo estaba en España hace más de 50 años, ya se hacía el cambio de horario. Entonces esto no es solamente un capricho del gobierno federal, es una cosa que pasa en Estados Unidos y en Canadá y en toda Europa hay este cambio de horario. Un tiempo en Guatemala, una vez hicieron la experiencia, no les funcionó bien y ellos no hacen el cambio. Pero aquí en el país, pues realmente sí hay 3 horarios distintos, no es uno solo. Tenemos el del centro de México, tenemos el del norte, noroeste, y después también ya en Yucatán hicieron también otro cambio. Porque son las distintas localidades donde sale antes el sol o se me oscurece antes. Entonces, no le pongamos mayor problema a ello, aunque a veces nos complica la vida. También preguntaban, ¿qué significa el uso de las matracas en el Vía Crucis? Lo escuchamos en el relicario. Como no se pueden tocar las campanas, un signo de respeto en la consagración en la misa son las matracas, solamente eso. Es el cambio de las campanas a las matracas, también como un signo también de dolor y de pésame. También comentan, lo escuchamos en Achig, ¿es malo escuchar cantos o alabanzas de otras religiones? Ya le hemos dicho otras veces que siempre y cuando esas melodías nos ayuden en la fe, se pueden escuchar. Pero si alguna de esas melodías nos desconciertan, pues tengamos un poco de cuidado. Adrián Morales pregunta, ¿se puede servir de coordinador si ya han servido? Siempre y cuando se hayan portado bien. Si lo han hecho bien, ¿por qué no? Hay cargos que no se pueden perpetuar, cargos que normalmente pueden durar 3 años y la comunidad puede renovarlos. Si a la persona se le tiene confianza, sí podrían volver a ser coordinadores. También preguntan, ¿en qué capítulo de la Biblia dice la fecha del nacimiento de Jesús? A ver, que quede muy claro, no dice 24, 25 de diciembre, eso en ninguna parte de la Biblia lo dice. Y la razón es muy clara. La razón es muy clara porque lo que les importaba a ellos era la resurrección. Y eso sí, la Biblia es conforme y constante. El primer día de la semana, pasado el sábado. Eso es muy, muy, muy repetitivo en la Biblia. Pero fecha de nacimiento de Jesús, no. Tenemos, en cambio, una indicación, del tiempo en que Jesús nació, no la fecha. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1. Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Efectivamente. Y después si leemos en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, van a ver lo que nos dice ahí en el tiempo de quién reinaba en Roma, quién reinaba en Siria, quién reinaba allá. Dice: por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Entonces, como ustedes ven, nos dice en tiempos del reinado de Herodes, ahí concretamente en Israel, luego del emperador romano Augusto, cuando Quirino, también romano, era gobernador de Siria. Si da el tiempo, no dice el año exacto, no dice la fecha exacta ni el mes. El tiempo, sí. ¿Es algo histórico? Sí. Después tenemos hechos históricos, por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador de los judíos, nos habla precisamente de estas fechas donde ellos ya precisan un poco más. Sin embargo, las investigaciones nos han dicho que si fue el año 0, el año 1, bueno, que hubo una equivocación de los investigadores que se equivocaron unos 4 o 5 años. ¿Significa que Jesús nació hace 2015 años? No, quizás hace 2020 años aproximadamente. Es decir, que hay una imprecisión, pero para la Biblia, repito, eso no es lo más importante. Lo más importante es que murió por nosotros y resucitó.
Eso es lo más importante. También comentan, mi papá y mis hermanas solo se enojan conmigo cuando voy a la misa. Me lo dicen de frente. Cuando les invito a la misa, mi hermana mayor y mi otra hermana me respondes, si puedes, vete, y si no, mejor no te vayas. ¿Qué vas a ir a hacer? Y empiezan los problemas. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que es malo invitarlas a misa? Bueno, si te están respondiendo permanentemente que no, tú diles, avísales, voy a misa, con su permiso. A mí sí me hace falta. Yo sí tengo necesidad de Dios. Si ustedes no tienen necesidad de Dios, pues aquí me esperan, o ahí nos vemos al rato. Yo pediré por ustedes también. Es decir, no les insistas demasiado. Si siempre te responden negativamente, no les digas, no les insistas. Algún día que Dios les ayude para que encuentren el sabor de la misa. La gente no va a misa porque no sabe lo que consiste. Cuando uno descubre la misa, quisiera uno ir todos los días, porque es bien importante la celebración. Paciencia. Mira, que no esto sea pretexto para que tú dejes de ir a misa. Tú sigues yendo a misa porque la misa es el alimento fundamental para la vida. También preguntaban, ¿qué son las jaculatorias y en dónde puedo obtener algunas? Jaculatorias son invocaciones breves. Santa Madre de Dios ruega por nosotros, como las letanías. Dios mío, yo te quiero mucho. A Dios o a la Virgen o a los santos. O San José ruega por nosotros. Es lo que salga de tu corazón. No a fuerzas tienen que estar en un libro, sino lo que salga de tu corazón, como una persona que se quiere, tiene confianza. Mamá, ayúdame, papá, ayúdame. Me pasa esto. Lo mismo Dios. Dios mío, creo en ti. Señor mío y Dios mío, es una jaculatoria que escuchamos ayer domingo. También preguntan, tengo una duda, me dijeron que a las personas no hay que tenerles lástima, sino solo a los animales porque no saben protegerse. Los seres humanos sabemos y hacemos cosas malas. Bueno, depende que se entienda por lástima. Por lástima también se entiende compasión, se entiende respeto, se entiende cariño, se entiende hacer algo por los demás. Y esto, por cualquier persona podemos sentir lástima en este sentido positivo de la palabra. Lástima no es algo despectivo. No. Lástima que digamos solo por los animales. No, hay personas que están muy necesitadas. Y si tú la lástima la entiendes como solo arrojarles una moneda, no. Pero si la entiendes como darles y preguntarles cómo está, cómo se siente, qué más le hace falta, dónde vive, su familia. Es decir, que tengas cariño, respeto y atención. El Papa Francisco insiste, cuando des una ayuda, ve a los ojos de las personas. Interésate por la persona, no solamente les demos una limosna, porque a veces la misma palabra limosna puede significar algo despectivo. No, es preocuparte por los demás. Entonces puede haber efectivamente lástima en el sentido positivo de la palabra también. También comentan, no voy a misa porque me aburro, pero dicen que soy católico y voy al cielo, ¿es cierto? Pues quién sabe, porque uno de los mandamientos es darle a Dios el lugar que le corresponde. Celebrar las fiestas como se manda. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses más que Dios, no jures el nombre de Dios en vano, santifica las fiestas, es el tercer mandamiento. Entonces, si alguien ni va a misa ni santifica las fiestas, es como si no creyera en Dios, como si no tuviera en cuenta a Dios. ¿Por qué alguien se aburre en la misa? Porque no sabe lo que significa. ¿Qué significan los colores de los ornamentos? ¿Qué significa el incienso, las velas, el vino, las hostias, las respuestas, la Biblia, los distintos signos, las distintas rúbricas o celebraciones? Cuando uno va comprendiendo el valor de todo ello, que va uno a aburrirse. Nos fascina la misa. A mí me fascina la misa. Yo no puedo vivir sin la misa. La misa es mi alimento diario. Vamos a pedir a Dios para que Dios les conceda a estas personas que tengan su buen alimento. Y bien, estamos terminando. Pueden seguir mandando todavía sus mensajes si tienen interés de hacerlo. Los responderemos oportunamente. Nada más que digan que es para el programa de Pregúntale al Obispo. Vamos a concluir con nuestro canto ya habitual. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Mil gracias por su compañía. Nos vemos con el favor de Dios dentro de 8 días. Que tengan muy buenas noches.